Hemos recorrido un camino fascinante, observando los pequeños fallos que día a día pasan desapercibidos, un parpadeo en el espejo, objetos que desaparecen, ecos de voces, coincidencias imposibles y sombras con vida propia. Cada uno de estos 100 glitches de la realidad nos ha susurrado una verdad incómoda, que lo normal es a menudo una construcción frágil y que la realidad es mucho más maleable, misteriosa y sorprendentemente inestable de lo que nos atrevemos a admitir. Pero, ¿y si todos estos pequeños glitches son solo piezas de un rompecabezas mucho más grande, un glitch maestro que engloba la naturaleza misma de nuestra existencia? Mírate en el espejo. Te ves todos los días, ¿verdad? Reconoces tu rostro, tus gestos, la forma en que tu cabello cae. Es una imagen tan familiar que la damos por sentada. Pero ¿y si, solo por una fracción de segundo, algo en ese reflejo no encaja del todo? Un parpadeo imperceptible, un destello que tu cerebro procesa tan rápido que lo descarta como una ilusión, pero que si te detienes a pensarlo, te deja una sensación extraña. Este es el primer glitch en la matriz de lo cotidiano, un fallo en la estabilidad de nuestra propia imagen. Imagina que estás cepillándote los dientes, medio dormido, y de repente tu ojo capta algo. Tal vez tu reflejo parece 1 milímetro más alto, o un lunar que no recordabas que estuviera ahí, o la luz incide de una forma que hace que tu rostro parezca de otra persona por un instante. No es un truco de luz, ni un problema en tu visión. Es como si el espejo, por un microsegundo, te hubiera mostrado una realidad alternativa o una versión ligeramente desajustada de ti mismo. La mayoría de la gente simplemente parpadearía, lo atribuiría al cansancio y seguiría adelante. Pero ¿y si ese momento fuera una pequeña ventana a otra dimensión, o una prueba de que nuestra percepción de la realidad es más frágil de lo que creemos? Piensa en los momentos en que te has sentido completamente desconectado de tu propia imagen. Quizás después de un gran cambio en tu vida, o en un momento de estrés extremo. No es solo una sensación interna, a veces el reflejo parece ajeno. Este glitch en el espejo va más allá de la psicología. Es la idea de que la imagen que vemos de nosotros mismos no es tan estática como creemos. Es como si el universo tuviera pequeños reinicios visuales, donde la información tarda un instante en cargar, revelando el esqueleto digital de la realidad. Y si el espejo puede tener estos pequeños fallos, ¿qué nos dice eso sobre la coherencia de nuestra propia existencia? Si tu reflejo, tu propia cara, puede ser inestable por un momento, ¿qué otras cosas damos por sentadas que también podrían ser inestables? Nos confiamos en que lo que vemos es lo que es, pero este glitch nos susurra que hay variables ocultas, pequeñas fluctuaciones en la simulación que rara vez notamos. Es como si la programación visual de nuestro mundo tuviera microinterrupciones, y el espejo, por su naturaleza reflectante, fuera el lugar perfecto para revelarlas. Este parpadeo en el espejo no es un truco de magia, es una invitación a prestar atención, a cuestionar esa familiaridad que te adormece. La próxima vez que te mires, busca esa fracción de segundo, ese instante en que la imagen parece titilar, como un vídeo con mala conexión a internet. Y cuando lo notes, sabrás que has descubierto tu primer glitch de la realidad. Una pequeña pero fascinante prueba de que el mundo que te rodea es mucho más sorprendente y menos sólido de lo que jamás imaginaste. Prepárate, porque es solo el principio. ¿Cuántas veces te ha pasado? Necesitas desesperadamente las llaves, el teléfono, ese bolígrafo que usaste hace 2 minutos. Lo buscas por todas partes, volteas el sofá, vacías los cajones. Nada. Y justo cuando te has dado por vencido, ahí está, justo donde jurarías haber mirado 20 veces. A la vista como si nunca se hubiera movido. Este es uno de los glitches de la realidad más frustrantes y universales, el fenómeno de los objetos que desaparecen y reaparecen. Imagina que dejas las gafas sobre la mesa. Te giras para buscar un libro, y cuando vuelves a mirar, las gafas no están. No se cayeron, no las movió nadie más. Simplemente no están. Minutos de búsqueda frenética. Revisas tu bolsillo, el baño, el coche. Luego, con un suspiro de resignación, vuelves a la mesa y ¡zas! Ahí están, justo en el centro, donde las dejaste. ¿Se escondieron? ¿Se teletransportaron por un instante? La lógica nos dice que es un despiste nuestro, un fallo de atención. Pero, ¿y si es algo más? ¿Y si el universo tiene pequeños bugs, donde los objetos se desmaterializan y rematerializan en su lugar original, o en otro muy cercano? Piensa en los calcetines. Es casi una ley de la física. Siempre pierdes uno. ¿A dónde van esos calcetines solitarios? No se disuelven. No se los come la lavadora. Es como si el universo tuviera un agujero negro personal para objetos pequeños y emparejados. Este no es un problema de organización.
Es un fenómeno tan común que ha generado chistes y mitos, y aunque lo atribuimos a la mala suerte o al desorden, la persistencia y la extrañeza de este glitch sugieren que hay una interrupción momentánea en la continuidad física de estos objetos. Es como si la realidad los descargara y los recargara en un punto ligeramente diferente, o con un retraso. Y si los objetos pueden desaparecer y reaparecer, ¿qué nos dice eso sobre la solidez de la realidad que nos rodea? Si algo tan tangible como tu cartera puede simplemente dejar de existir para luego volver, ¿qué otras cosas damos por sentadas que podrían ser menos fijas de lo que pensamos? Este glitch nos susurra que el espacio y el tiempo no son tan rígidos como percibimos, que hay pequeñas fluctuaciones energéticas o quizás un sistema de renderizado de objetos que no siempre es perfecto. Es como si la matriz tuviera micropausas, y en esos microsegundos, los objetos pueden cambiar de coordenadas. Este fenómeno de objetos que desaparecen y reaparecen no es una ilusión óptica, es una invitación a la paciencia y a la observación. La próxima vez que algo se pierda inexplicablemente y luego aparezca, no lo atribuyas solo a tu despiste. Permítete la posibilidad de que has presenciado un auténtico glitch de la realidad, una pequeña anomalía que desafía la física y te recuerda que el mundo es mucho más maleable y misterioso de lo que tu cerebro te permite creer. Prepárate, porque hay muchos más por descubrir. Estás solo en casa, en el silencio de la noche, o quizás en una habitación vacía, y de repente lo escuchas, un murmullo distante, una palabra que parece venir de ninguna parte, o incluso el eco inconfundible de una voz familiar que no debería estar allí. No es un ruido exterior, ni el viento, es un eco de voces ausentes, uno de los glitches más escalofriantes de la realidad, que te hace dudar si estás escuchando con tus oídos o con tu propia mente. Imagina que estás a punto de dormir y escuchas claramente tu nombre, pronunciado por la voz de tu madre o un amigo. Te levantas, revisas, pero no hay nadie. O estás leyendo y percibes una conversación amortiguada, como si viniera de la habitación de al lado, pero sabes que está vacía. La lógica nos dice que es fatiga auditiva, un truco del cerebro, una combinación de ruidos insignificantes que nuestra mente interpreta como palabras. Pero, ¿y si es algo más profundo? ¿Y si la realidad tiene una especie de memoria acústica, una reverberación de sonidos y voces que por un instante se reproduce de nuevo en el éter? Piensa en los momentos en que tu nombre resuena en tu cabeza con una claridad sorprendente, como si alguien te estuviera llamando desde lejos, pero estás completamente solo. No es una alucinación en el sentido clínico, es una experiencia fugaz que a menudo se ignora o se racionaliza. Podría ser una interrupción en la señal, una filtración de audio de otro canal de la realidad. Es como si el universo tuviera su propia radiofrecuencia, y a veces tu cerebro, de forma inadvertida, sintoniza una estación fantasma por un segundo. Y si podemos escuchar ecos de voces ausentes, ¿qué nos dice eso sobre la persistencia de la información en el espacio? Si los sonidos pueden dejar una huella tan sutil que se reproduce en un momento posterior, significa que todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha sonado, permanece de alguna forma en el tejido del cosmos. Este glitch nos susurra que el aire no es solo un medio para el sonido, sino un recipiente que retiene impresiones auditivas, que las paredes no solo reflejan, sino que a veces también emiten. Este eco de voces ausentes no es un fenómeno sobrenatural, aunque se sienta así, es una invitación a escuchar más allá de lo evidente, a considerar que el mundo sonoro que te rodea es mucho más rico y a veces más enigmático de lo que crees. La próxima vez que escuches un murmullo inexplicable o tu nombre en el silencio, no lo descartes de inmediato. Permítete la posibilidad de que has presenciado un auténtico glitch de la realidad, una pequeña anomalía auditiva que desafía tu percepción y te recuerda que la vida está llena de susurros misteriosos. Prepárate, porque lo que no ves a veces te lo susurra el oído. Estás a punto de decir algo, una idea particular, una frase específica, y justo en ese instante, la persona frente a ti la pronuncia. O estás pensando en alguien, y tu teléfono suena, mostrando su nombre en la pantalla. ¿Coincidencia? Claro, la lógica dice que sí, pero ¿y si hay momentos pequeños y fugaces en los que las mentes se sincronizan de forma inexplicable, como si hubiera una conciencia colectiva de la que todos formamos parte por un instante? Este es un glitch de la realidad que sugiere que nuestras mentes están más conectadas de lo que pensamos. Imagina que estás tarareando una canción en tu cabeza, una que no has escuchado en años, y al encender la radio, esa es la canción que está sonando. O que tú y un amigo, sin previo aviso, aparecen en una reunión con la misma camiseta. La probabilidad de que esto ocurra por pura casualidad es, a veces astronómicamente baja, pero sucede, y cuando lo hace, deja esa extraña sensación de que algo más grande está en juego,
como si hubiera una red invisible de pensamientos y emociones a la que por un segundo hemos accedido. Piensa en los momentos en que la misma idea surge simultáneamente en la conversación de varias personas, sin que nadie la haya mencionado antes. O en la forma en que las tendencias, las modas, las palabras nuevas, parecen contagiarse instantáneamente a través de la población. No es solo imitación. A veces la génesis parece simultánea, como si el espíritu de la época estuviera dictando el mismo pensamiento a miles de mentes a la vez. Es como si el universo tuviera una conexión Wi-Fi para la conciencia, y ocasionalmente nuestra mente se conecta a ella. Y si existe esta conciencia colectiva fugaz, ¿qué nos dice eso sobre la separación de las mentes? Si podemos conectarnos tan fácilmente en pequeñas ráfagas, significa que la idea de que somos seres completamente individuales y aislados es en parte una ilusión. Este glitch nos susurra que hay una unidad subyacente en la conciencia, una especie de inconsciente compartido que de vez en cuando se asoma a la superficie. Nos invita a considerar que quizás nuestras ideas y nuestros pensamientos no son tan nuestros como creemos. Este fenómeno de la conciencia colectiva fugaz no es solo una anécdota divertida, es una invitación a prestar atención a esas coincidencias extrañas, a observar cómo tus pensamientos parecen alinearse con los de otros de formas inexplicables. Y cuando lo notes, sabrás que has presenciado un auténtico glitch de la realidad, una pequeña anomalía que desafía la individualidad de la mente y te recuerda que el mundo es mucho más interconectado y misterioso de lo que tu ego te permite creer. Prepárate, porque las conexiones pueden ser más profundas de lo que imaginas. Estás realizando una tarea cotidiana, tal vez caminando por un pasillo conocido o conduciendo por una ruta familiar, y de repente no recuerdas el instante anterior. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué hiciste en los últimos 30 segundos, en el último minuto? Es como si una pequeña porción de tu memoria se hubiera borrado instantáneamente, un vacío momentáneo en la continuidad de tu experiencia. Estos son los momentos perdidos en el tiempo, glitches sutiles que sugieren que nuestra percepción de la linealidad temporal es más frágil de lo que creemos. Imagina que estás en medio de una conversación. La otra persona te hace una pregunta, y por un microsegundo tu mente se queda en blanco. No es que no sepas la respuesta, es que no recuerdas cómo llegaste a ese punto de la conversación. O estás escribiendo un correo electrónico y de repente te das cuenta de que has escrito un párrafo entero sin tener conciencia del acto de escribirlo. La lógica nos dice que es un despiste, un piloto automático del cerebro. Pero, ¿y si es algo más? ¿Y si el universo, por un breve instante, experimenta un microsalto temporal y tu conciencia no siempre está perfectamente sincronizada con él? Piensa en esos viajes en coche que haces a menudo, donde llegas a tu destino y apenas recuerdas el trayecto. No es que no estuvieras prestando atención a la carretera, es que tu cerebro parece haber saltado partes de la grabación. Es como si la realidad tuviera una opción de acelerar o saltar escena, y tu percepción a veces se activa en esos momentos. Este no es un problema de memoria a largo plazo, es un glitch en el flujo del presente, una pequeña interrupción en la corriente continua de la conciencia. Y si podemos perder momentos en el tiempo, ¿qué nos dice eso sobre la firmeza de la realidad? Si el presente puede tener estas pequeñas lagunas, ¿significa que el tejido mismo del tiempo es más poroso de lo que asumimos? Este glitch nos susurra que la secuencia de eventos no es tan sólida como una película, que hay pequeñas fallas en el frame rate de la existencia, donde los fotogramas se pierden o se saltan sin que nos demos cuenta. Es como si el reloj universal tuviera micropausas, y nuestra conciencia no siempre lo registra. Estos momentos perdidos en el tiempo no son el inicio de una amnesia, son una invitación a la atención plena, a observar esas pequeñas rupturas en la continuidad. La próxima vez que te encuentres preguntándote ¿cómo llegué aquí? ¿O qué acaba de pasar? No lo descartes de inmediato como un simple despiste. Permítete la posibilidad de que has presenciado un auténtico glitch de la realidad, una pequeña anomalía temporal que desafía tu percepción y te recuerda que la vida está llena de lapsos misteriosos. Prepárate, porque el tiempo a veces juega sus propios trucos. Estás en una situación completamente nueva, una conversación, un lugar, un evento, pero en un instante, una sensación abrumadora te golpea. Ya he vivido esto antes. No es un vago recuerdo, sino una certeza vívida, como si estuvieras reviviendo un momento idéntico que ocurrió en el pasado. Este es el déjà vu inexplicable, uno de los glitches más desconcertantes de la realidad, que te hace cuestionar si el tiempo es tan lineal como lo percibimos, o si la vida tiene un botón de reproducir. Imagina que estás visitando una ciudad por primera vez. Caminas por una calle desconocida, doblas una esquina y de repente cada detalle te resulta familiar. La fachada de un edificio, el sonido de una campana,
La conversación de la gente que pasa. No es que lo hayas visto en una película o en una foto, es la sensación visceral de haber estado allí, de haber vivido ese mismo momento con la misma intensidad. La ciencia lo atribuye a un pequeño fallo en el cerebro, un desajuste momentáneo en la forma en que procesa la información nueva, que la percibe erróneamente como algo ya experimentado. Pero ¿y si esa explicación es demasiado simplista? Piensa en esos sueños vívidos que, días o semanas después, parecen predecir un evento real con una precisión asombrosa. Y cuando ese evento sucede, experimentas un déjà vu tan intenso que sientes que estás viendo una repetición. ¿Es una mera coincidencia entre un recuerdo onírico y una experiencia real? ¿O es un indicio de que hay una filtración de información entre diferentes líneas temporales? ¿O quizás un bucle en el continuo espacio-tiempo que nuestra conciencia capta por un instante? Es como si la realidad se saltara a un punto anterior y luego continuara desde allí. ¿Y si el déjà vu es algo más que un fallo cerebral? ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza cíclica del tiempo o la posibilidad de universos paralelos? Si podemos revivir momentos, significa que ciertas experiencias están destinadas a repetirse, o que en un universo paralelo, esta versión de ti ya vivió este instante, y por un microsegundo, has accedido a esa memoria alternativa. Este glitch nos susurra que el tiempo no es una flecha unidireccional, sino un hilo que puede enredarse, creándose nudos de repetición. Este déjà vu inexplicable no es un síntoma de locura. Es una invitación a prestar atención a esas extrañas repeticiones, a sentir la profundidad de esa familiaridad inusual. La próxima vez que te golpee esa sensación de ya he vivido esto, no la descartes solo como un capricho de tu mente. Permítete la posibilidad de que has presenciado un auténtico glitch de la realidad, una pequeña anomalía temporal que desafía la linealidad de tu experiencia y te recuerda que la vida es mucho más impredecible y cíclica de lo que tu percepción te permite ver. Prepárate, porque las repeticiones pueden ser las pistas más valiosas. Estás en un lugar público, un autobús, un café, o simplemente mirando por la ventana. Y de repente tu ojo capta algo inusual, un patrón que se repite de forma extraña, una secuencia de eventos que es demasiado perfecta para ser una coincidencia. No hablamos de un diseño intencionado, sino de una emergencia espontánea de orden en el caos, un patrón que no debería existir. Este es un glitch de la realidad que sugiere que hay una inteligencia o un algoritmo subyacente que a veces se asoma a la superficie de nuestro mundo. Imagina que miras las nubes y ves no solo formas, sino imágenes repetidas de un mismo objeto o rostro, a una escala imposible, o que caminas por la calle y notas que por un lapso de tiempo cada tercera persona que pasa lleva una prenda de un color específico, o que los coches que te adelantan tienen matrículas con la misma secuencia numérica. La lógica nos dice que es una ilusión de la percepción, una forma en que nuestro cerebro busca orden en el azar, pero ¿y si esa búsqueda de orden nos está revelando una verdad más profunda? ¿Y si el universo en ocasiones revela su propia programación, mostrando sus hilos digitales? Piensa en esos momentos en que los números se repiten a tu alrededor de forma obsesiva. Ves el 1111 en los relojes, en los recibos, en los teléfonos. No es que los busques, es que aparecen por todas partes con una frecuencia inusual. Los números maestros o las secuencias repetidas como el 1, 2, 3, 4 o el 7, 7, 7, son solo un truco de la mente o una señal. Este glitch nos susurra que el mundo puede tener pequeñas autoorganizaciones, momentos donde el diseño se impone al azar, como si la matriz estuviera recalibrándose y mostrando sus bloques de construcción. Y si existen estos patrones inexplicables, ¿qué nos dice eso sobre la aleatoriedad del universo? Si lo que creemos que es caos esconde un orden que se revela en raras ocasiones, significa que hay un diseño intrínseco, una serie de algoritmos que dirigen la realidad a un nivel subconsciente. Este glitch nos invita a considerar que el azar es solo una palabra para la complejidad que no entendemos, que la espontaneidad tiene sus propias reglas, y que el universo es un sistema que a veces se renderiza de formas predecibles aunque no lo parezca a primera vista. Estos patrones que no deberían existir no son meras coincidencias, son una invitación a la observación más allá de lo superficial, a buscar esas secuencias extrañas en lo cotidiano. La próxima vez que notes una repetición inusual, un orden en el desorden que te rodea, no lo descartes de inmediato. Permítete la posibilidad de que has presenciado un auténtico glitch de la realidad, una pequeña anomalía que desafía la aleatoriedad y te recuerda que la vida está llena de códigos y diseños ocultos. Prepárate, porque una vez que los ves, no puedes dejar de buscarlos. Estás pensando intensamente en un amigo con el que no hablas desde hace años, y en ese mismo instante, recibes un mensaje suyo.
O necesitas algo específico, y justo cuando lo buscas, te lo ofrecen sin que lo hayas mencionado. Estas no son solo casualidades. A veces las coincidencias son tan improbables, tan perfectamente sincronizadas, que parecen desafiar las leyes de la estadística, como si el universo estuviera orquestando eventos a tu favor o simplemente jugando contigo. Esta es la coincidencia imposible, un glitch de la realidad que sugiere una capa más profunda de interconexión. Imagina que necesitas exactamente 50 euros para algo urgente y encuentras un billete de 50 euros tirado en la calle, en un lugar donde nunca esperarías encontrarlo, o que te encuentras a la misma persona en 3 lugares completamente diferentes y distantes en un solo día. La mente racional busca explicaciones lógicas, sesgos de confirmación, atención selectiva. Pero, ¿y si hay momentos en que el universo realmente conspira de formas que no podemos entender? ¿Y si no hay azar, solo patrones tan complejos que los percibimos como aleatorios hasta que se alinean de una forma asombrosa? Piensa en los momentos en que te has sentido milagrosamente salvado de una situación peligrosa por una serie de eventos improbables. Un retraso inesperado te evita un accidente o una llamada de teléfono te distrae justo a tiempo. Estos no son solo golpes de suerte. La densidad de las coincidencias en esos instantes es tan alta que se siente como si hubieras estado bajo una especie de protección invisible o como si el tejido de la realidad se hubiera doblado para guiarte. Es como si el guión de la vida tuviera un editor invisible que de vez en cuando inserta una escena de rescate perfecta. Y si existen estas coincidencias imposibles, ¿qué nos dice eso sobre el orden subyacente del cosmos? Si el universo puede alinearse de maneras tan intrincadas, significa que hay un tipo de inteligencia, una conciencia superior, o una matriz de datos que organiza estos eventos. Este glitch nos susurra que no estamos tan solos o desamparados como creemos, que hay una resonancia entre nuestros pensamientos y los eventos externos, una especie de sincronicidad profunda que Jung exploró, donde el mundo interior y exterior se reflejan mutuamente. La coincidencia imposible no es un mero capricho del destino, es una invitación a la atención y a la apertura. A reconocer que hay momentos en que la vida nos lanza pistas, nos muestra sus hilos invisibles. La próxima vez que te encuentres en medio de una coincidencia que te haga levantar las cejas, no la descartes simplemente. Permítete la posibilidad de que has presenciado un auténtico glitch de la realidad, una pequeña anomalía que desafía la aleatoriedad y te recuerda que el mundo es mucho más orquestado y misterioso de lo que tu lógica te permite creer. Prepárate, porque los susurros del universo a menudo vienen en forma de coincidencias. Perfecto. Aquí tienes la voz en off para el 9º capítulo. Título del capítulo: Sensaciones fantasma en el cuerpo. Voz en off. Estás completamente quieto, solo, y de repente sientes una leve presión en tu hombro, un roce en tu brazo, o la sensación de que alguien te toca la pierna. Te giras pero no hay nadie, no hay corrientes de aire, ni objetos que se hayan caído. Es una sensación fantasma en el cuerpo, un glitch íntimo de la realidad que te hace cuestionar la fuente de tus propias percepciones físicas y si tu piel es realmente el límite de tu existencia. Imagina que estás solo en una habitación, leyendo o viendo televisión, y sientes un escalofrío repentino que recorre tu columna, no por frío, sino como si una presencia invisible pasara a través de ti. O que sientes la vibración de tu teléfono en el bolsillo, solo para darte cuenta de que no lo llevas contigo o que no ha sonado. La lógica nos dice que es una ilusión nerviosa, una activación aleatoria de receptores sensoriales, o incluso la sugestión de tu propia mente. Pero ¿y si es algo más? ¿Y si hay microinteracciones energéticas que nuestros cuerpos detectan, incluso si nuestros ojos no pueden ver la fuente? Piensa en los miembros fantasma, de personas que han perdido una extremidad y aún sienten dolor, picazón o movimiento en ella. Esto demuestra la increíble complejidad de nuestra conciencia corporal y cómo la mente puede generar sensaciones en ausencia de estímulos físicos. Este glitch va más allá. Es la idea de que podemos sentir lo que no está allí, como si nuestro sistema sensorial fuera un receptor demasiado sensible, captando señales de frecuencias que normalmente ignoramos. Es como si el campo de energía que rodea tu cuerpo tuviera puntos ciegos o hipersensibilidades. Y si podemos experimentar sensaciones fantasma, ¿qué nos dice eso sobre los límites de nuestro propio cuerpo y la naturaleza del tacto? Si podemos sentir un contacto que no existe, significa que nuestra piel no es una barrera tan impermeable como pensamos. Este glitch nos susurra que hay dimensiones de energía o presencias sutiles que, en ocasiones, interactúan con nuestro campo sensorial sin ser parte de la realidad física tangible. Nos invita a considerar que somos más que un cuerpo físico,
que quizás tenemos una especie de antena para lo invisible. Esta sensación fantasma en el cuerpo no es una señal de que estás volviéndote loco. Es una invitación a prestar atención a las sutiles señales que tu cuerpo te envía, a reconocer que tu percepción táctil es mucho más compleja y misteriosa de lo que imaginas. La próxima vez que sientas un roce inexplicable o un escalofrío sin causa, no lo descartes de inmediato. Permítete la posibilidad de que has presenciado un auténtico glitch de la realidad, una pequeña anomalía sensorial que desafía tu comprensión de tu propio cuerpo y te recuerda que la vida está llena de percepciones inexplicables. Prepárate, porque tu cuerpo es una caja de resonancia para lo invisible. Estás hablando con un grupo de amigos o familiares sobre un evento pasado que todos compartieron, y de repente surge una discrepancia. Alguien recuerda un detalle diferente, un hecho opuesto, o incluso un momento completo que el resto jura que nunca ocurrió. No es un olvido simple, es un fallo en la memoria común, un glitch fascinante de la realidad que nos hace cuestionar qué tan sólida es la verdad compartida, y si la historia colectiva que construimos es más frágil de lo que creemos. Imagina que todos recuerdan a un actor en una película clásica interpretando un papel icónico, pero resulta que ese actor nunca estuvo en esa película. O que una frase famosa de una canción o película es citada incorrectamente por millones de personas. Este es el famoso efecto Mandela, donde un gran número de personas comparten un recuerdo falso pero vívido de un evento o un hecho. La lógica nos dice que es un error masivo de la memoria o una influencia cultural. Pero ¿y si es algo más? ¿Y si la realidad misma tiene pequeñas reescrituras, momentos en los que el código del pasado se altera y no todos los cerebros se actualizan al mismo tiempo? Piensa en los debates sobre eventos históricos o anécdotas personales donde la gente jura que algo sucedió de una manera, y luego se descubre que los hechos dicen lo contrario. Las pruebas fotográficas o documentales desmienten lo que una multitud recuerda con total convicción. ¿Cómo es posible que tantas mentes individuales construyan la misma ilusión de la memoria? Este glitch nos susurra que la realidad no es solo lo que está ahí fuera, sino también lo que nuestra conciencia colectiva construye. Es como si el universo tuviera pequeños parches de software que no siempre se descargan de manera uniforme en todos los sistemas operativos cerebrales. Y si la memoria común puede fallar de esta manera, ¿qué nos dice eso sobre la objetividad de la historia o la fiabilidad del testimonio? Si no podemos confiar plenamente en lo que la mayoría recuerda, significa que la verdad es mucho más subjetiva y fluida de lo que pensamos. Este glitch nos invita a considerar que lo que creemos que es un hecho inmutable podría ser una construcción consensuada que ocasionalmente muestra sus costuras, nos desafía a buscar la verdad más allá de lo que se acepta comúnmente y a reconocer la fragilidad de la narrativa compartida. Este fallo en la memoria común no es una conspiración, es una invitación a la curiosidad y al escepticismo saludable. La próxima vez que te encuentres debatiendo un recuerdo con otros y la discrepancia sea demasiado grande, no lo descartes solo como un error de tu amigo. Permítete la posibilidad de que has presenciado un auténtico glitch de la realidad, una pequeña anomalía que desafía la coherencia de la memoria colectiva y te recuerda que la vida está llena de versiones múltiples y fascinantes de la verdad. Prepárate, porque lo que sabes podría no ser lo que realmente fue. Estás en una situación completamente normal. Un objeto cae, el agua hierve, una puerta se cierra, y de repente algo sucede que desafía la lógica fundamental de cómo el mundo debería funcionar. Una pluma flota por un instante antes de caer, un vaso se llena solo, una bombilla parpadea sin electricidad. Estos son los momentos donde la lógica se dobla, pequeños glitches que te hacen cuestionar si las leyes de la física que crees inquebrantables son, en realidad, más flexibles de lo que parece. Imagina que dejas caer una moneda, y en lugar de sonar al tocar el suelo, aterriza con un silencio antinatural, como si el sonido hubiera sido absorbido. O que un objeto rodante, en lugar de ralentizarse, acelera inexplicablemente cuesta arriba por un momento antes de detenerse. La mente racional busca una explicación, un ángulo extraño, una superficie resbaladiza, un efecto óptico, pero ¿y si esos momentos son fallos genuinos en las reglas del juego que rigen nuestra realidad? ¿Y si por un microsegundo, la gravedad, la inercia o la conservación de la energía deciden tomarse un respiro? Piensa en los momentos donde un aparato electrónico se comporta de manera errática, no por un fallo técnico evidente, sino con una inteligencia inusual. Una radio que capta una señal de un canal inexistente, un televisor que cambia de programa por sí solo, o un semáforo que se queda en verde por un tiempo inusualmente largo sin tráfico. La mayoría de las veces lo atribuimos a un mal funcionamiento. Pero, ¿y si son pequeños deslizamientos en el código,
donde el universo muestra sus inconsistencias, sus errores de programación que escapan a nuestra comprensión. Es como si el sistema operativo de la realidad tuviera pequeños bugs que se manifiestan de formas extrañas. Y si la lógica puede doblarse, ¿qué nos dice eso sobre la predictibilidad del cosmos? Si las leyes que creemos universales pueden tener estas excepciones puntuales, significa que el universo es inherentemente más impredecible de lo que nos gusta creer. Este glitch nos susurra que la realidad no es una máquina perfectamente engrasada, que hay fluctuaciones energéticas o quizás influencias sutiles que operan fuera de nuestro marco de referencia científico actual. Nos invita a considerar que lo imposible no es más que aquello que aún no hemos comprendido. Este fenómeno de la lógica que se dobla no es una manifestación paranormal. Es una invitación a la observación aguda y al pensamiento crítico. La próxima vez que seas testigo de un evento que desafía tu sentido común, no lo descartes de inmediato como una casualidad. Permítete la posibilidad de que has presenciado un auténtico glitch de la realidad, una pequeña anomalía que desafía las leyes físicas y te recuerda que la vida está llena de sorpresas inexplicables. Prepárate, porque lo que crees que es sólido, a veces puede tener un poco de elasticidad. Perfecto. Aquí tienes la voz en off para el 12º capítulo. Título del capítulo: Colores que cambian de tono. Voz en off. Estás mirando un objeto familiar, tu coche, una pared pintada, o incluso una prenda de vestir. Lo conoces, sabes de qué color es, pero de repente por un instante, parece que su tono ha cambiado sutilmente, o que un color que siempre fue vibrante se ha vuelto opaco, solo para volver a la normalidad en un parpadeo. No es un cambio de iluminación, ni tus ojos te engañan. Son los colores que cambian de tono, glitches visuales que te hacen cuestionar la estabilidad de tu propia percepción cromática y la constancia del mundo visual que te rodea. Imagina que tu camisa azul parece por un segundo tener un matiz púrpura que nunca antes habías notado, o que la hoja verde de una planta adquiere un brillo anaranjado fugaz. No estamos hablando de ilusiones ópticas bien conocidas, sino de anomalías espontáneas que desdibujan la línea entre lo que es y lo que parece ser. La ciencia nos dice que la percepción del color es compleja, influenciada por la luz, el contexto y la biología de nuestros ojos. Pero ¿y si hay momentos en que el universo mismo altera su espectro cromático por un microsegundo, como un viejo televisor con una señal inestable? Piensa en esos momentos en que un color que jurarías haber visto de una forma específica en un objeto, al día siguiente o en otro momento, parece completamente diferente, sin una explicación lógica. No ha habido repintados ni exposición solar. Es como si el código de color de la realidad hubiera sido actualizado o degradado momentáneamente. Este glitch nos susurra que la verdad de un color no es tan absoluta como creemos, que hay fluctuaciones energéticas o quizás un sistema de renderizado visual que no siempre es perfectamente consistente. Es como si los píxeles de nuestra realidad visible tuvieran pequeños fallos de carga. Y si los colores pueden cambiar de tono de forma inexplicable, ¿qué nos dice eso sobre la objetividad de nuestra visión? Si lo que vemos con nuestros propios ojos puede ser tan fluctuante, significa que la realidad visual es mucho más subjetiva y menos fija de lo que pensamos. Este glitch nos invita a considerar que lo real no es solo lo que percibimos, sino también lo que se oculta en las microvariaciones de esa percepción. Nos desafía a prestar atención a los detalles más ínfimos, porque es allí donde los fallos de la matriz a menudo se revelan. Estos colores que cambian de tono no son un signo de un problema en tu vista, son una invitación a la observación más allá de lo evidente, a notar esas sutiles desviaciones en el familiar. La próxima vez que un color te parezca apagado o demasiado brillante por un instante, no lo descartes de inmediato. Permítete la posibilidad de que has presenciado un auténtico glitch de la realidad, una pequeña anomalía visual que desafía la constancia de nuestro mundo y te recuerda que la vida está llena de matices inexplicables. Prepárate, porque los ojos a veces ven más de lo que la mente puede procesar. Estás en un entorno cotidiano, quizás en casa o en la oficina, y de repente escuchas un sonido que no encaja, un timbre que no existe, una llamada que no es, o un murmullo indistinto que parece venir de ninguna parte. No es un eco, ni una reverberación. Son sonidos que engañan al oído, glitches auditivos que te hacen cuestionar la fiabilidad de tu propia percepción sonora y la coherencia del ambiente acústico que te rodea. Imagina que escuchas el familiar timbre de tu teléfono, lo agarras para ver quién llama, y la pantalla está en blanco, no hay llamadas perdidas. O que estás convencido de haber oído tu nombre, pero estás solo en la habitación.
La lógica nos dice que esto es una ilusión auditiva, una pareidolia acústica donde el cerebro interpreta ruido aleatorio como patrones reconocibles. Pero, ¿y si es algo más? ¿Y si la realidad tiene fallos temporales en su banda sonora, pequeños buffers de sonido que se reproducen sin una fuente física? Piensa en el zumbido fantasma que a veces se escucha en el silencio absoluto, un tono bajo y constante que nadie más percibe. O el sonido de pasos en un pasillo vacío, o el de una puerta que se cierra sin explicación. No es tinnitus ni una alucinación severa. Son instantes fugaces donde el cerebro capta lo que parece ser una señal real, pero no hay un emisor discernible. Es como si el universo tuviera su propio ruido de fondo, que a veces se modula en formas que nos confunden, o como si tu audición captara un canal fantasma. Y si los sonidos pueden engañar al oído de esta manera, ¿qué nos dice eso sobre la objetividad de nuestra audición? Si lo que escuchamos puede ser tan fluctuante y engañoso, significa que la realidad sonora es mucho más subjetiva y menos fija de lo que pensamos. Este glitch nos susurra que el espacio no es un vacío de sonido, sino un campo vibratorio donde las resonancias y ecos del pasado, o incluso de otras realidades, pueden manifestarse por un instante. Nos invita a considerar que el mundo está lleno de frecuencias ocultas, esperando ser percibidas. Estos sonidos que engañan al oído no son un signo de un problema en tu audición. Son una invitación a escuchar más allá de lo evidente. A notar esas sutiles desviaciones en el paisaje sonoro familiar. La próxima vez que escuches un sonido inexplicable o una llamada que nunca llegó, no lo descartes de inmediato. Permítete la posibilidad de que has presenciado un auténtico glitch de la realidad, una pequeña anomalía auditiva que desafía la constancia de nuestro mundo y te recuerda que la vida está llena de susurros y ecos misteriosos. Prepárate, porque lo que oyes a veces no es lo que parece. Estás conduciendo o caminando por un lugar que conoces perfectamente. Sabes el camino, las calles, los puntos de referencia. Pero de repente algo no cuadra. Una calle que siempre estuvo allí ha desaparecido. Un edificio familiar parece haber cambiado de lugar. O un giro habitual te lleva a un sitio completamente desconocido. No es que te hayas perdido, es que el mapa de la realidad parece haber mentido. Un glitch espacial que te hace cuestionar la estabilidad y la consistencia del propio espacio físico que habitas. Imagina que tomas la misma ruta al trabajo todos los días, y un martes cualquiera un semáforo que siempre estuvo en una esquina ya no está, o ha sido reemplazado por una señal de stop, o que un callejón que siempre ha sido un atajo de repente se convierte en un muro sin salida. La lógica nos dice que es un cambio en la infraestructura, un olvido tuyo, o una construcción. Pero ¿y si es algo más? ¿Y si la realidad tiene pequeñas descargas o recargas de su topografía, donde los elementos espaciales se reorganizan momentáneamente o desaparecen sin dejar rastro? Piensa en los momentos en que te has sentido completamente desorientado en un lugar familiar. No es un problema de dirección, es una sensación de que el entorno mismo ha cambiado de forma sutil pero significativa. Las tiendas en un centro comercial parecen estar en un orden diferente, o los números de las casas en una calle no siguen la secuencia esperada. Este glitch nos susurra que el espacio no es una cuadrícula fija, que hay fluctuaciones dimensionales, o quizás un sistema de renderizado espacial que no siempre es perfectamente consistente. Es como si los archivos de ubicación del universo tuvieran pequeños errores de corrupción que se manifiestan de forma esporádica. Y si el mapa puede mentir, ¿qué nos dice eso sobre la objetividad de nuestro entorno? Si los lugares que conocemos pueden alterarse de forma inexplicable, significa que la realidad espacial es mucho más maleable y menos permanente de lo que pensamos. Este glitch nos invita a considerar que lo físico no es tan inmutable como creemos. Nos desafía a prestar atención a las sutiles anomalías, porque es en esos momentos donde la matriz de nuestro mundo puede revelar sus imperfecciones o sus trucos. Este fenómeno del mapa que miente no es un síntoma de desorientación. Es una invitación a la observación más allá de la costumbre. A notar esas pequeñas disonancias espaciales que tu cerebro tiende a ignorar. La próxima vez que un lugar familiar te parezca extraño, o que un punto de referencia haya cambiado sin explicación, no lo descartes de inmediato. Permítete la posibilidad de que has presenciado un auténtico glitch de la realidad, una pequeña anomalía espacial que desafía tu sentido de la ubicación y te recuerda que la vida está llena de sorpresas geográficas inexplicables. Prepárate, porque el terreno a veces puede tener un poco de plasticidad. Estás observando a tu mascota o quizás a un animal salvaje en su hábitat, y de repente hace algo que desafía su instinto natural, su programación biológica o cualquier lógica animal. Un pájaro que vuela en círculos extraños sin razón aparente,
un gato que mira fijamente a un punto vacío durante minutos, o un perro que aúlla a algo que solo él parece percibir. Estos son los animales con comportamientos anómalos, glitches biológicos que te hacen cuestionar si la conciencia animal es más compleja o incluso más conectada a lo inexplicable de lo que imaginamos. Imagina que tu perro, que nunca ha reaccionado a nada inusual, de repente se queda congelado, con los pelos de punta, gruñendo a una esquina vacía de la habitación. O que un rebaño de aves, en lugar de seguir su patrón migratorio habitual, cambia de rumbo sin motivo aparente, como si un fichero de navegación se hubiera corrompido en su mente colectiva. La lógica nos dice que es un estímulo que no podemos ver, un olor imperceptible, o una enfermedad. Pero, ¿y si es algo más? ¿Y si los animales, con sus sentidos a menudo más agudos que los nuestros, están captando fallos en la realidad que nosotros simplemente no percibimos? Piensa en los momentos en que los animales parecen predecir eventos como terremotos o tormentas mucho antes que los humanos o la tecnología. No es solo una sensibilidad a las vibraciones. Es una conexión intuitiva con el tejido mismo del planeta que se manifiesta en comportamientos erráticos o inexplicables para nosotros. Este glitch nos susurra que el mundo animal tiene acceso a dimensiones de información que nos son ajenas. Es como si ellos fueran los sensores más finos de la matriz, detectando sus fluctuaciones antes que nosotros. Y si los animales pueden exhibir comportamientos anómalos de esta manera, ¿qué nos dice eso sobre la interconexión de la vida y la naturaleza de la percepción? Si pueden ver, oír o sentir lo que nosotros no podemos, significa que sus realidades son fundamentalmente diferentes a la nuestra. Este glitch nos invita a considerar que la normalidad es solo una perspectiva humana y que existen capas de la existencia que se revelan a través de la lente de otras especies. Nos desafía a escuchar los mensajes no verbales que nos envían, porque podrían ser pistas sobre la verdadera naturaleza del mundo. Estos animales con comportamientos anómalos no son meros casos de rarezas biológicas. Son una invitación a la humildad y a la observación atenta de la vida a nuestro alrededor. La próxima vez que un animal actúe de una forma que no entiendas, no lo descartes de inmediato como un capricho. Permítete la posibilidad de que has presenciado un auténtico glitch de la realidad, una pequeña anomalía que desafía la biología y te recuerda que la vida está llena de percepciones y respuestas inexplicables. Prepárate, porque la naturaleza tiene sus propios secretos. Estás en medio de la naturaleza, observando una planta, un río o una formación rocosa, y de repente algo rompe el patrón, algo desafía las leyes naturales que te enseñaron en la escuela. Una flor que florece fuera de temporada sin explicación, un árbol que crece de una manera imposible, o una característica geológica que no tiene sentido. Estos son los glitches de la naturaleza que desafían reglas, anomalías que te hacen cuestionar si las leyes del mundo natural son tan infalibles como creemos, o si hay excepciones inexplicables incrustadas en su diseño. Imagina un pequeño arroyo que en lugar de seguir la pendiente natural, parece fluir ligeramente cuesta arriba en un tramo corto, o una planta que florece con un color completamente diferente al que debería tener su especie, sin que haya mutación genética o intervención humana. La lógica nos dice que debe haber una explicación oculta, un microclima, una propiedad del suelo que no estamos viendo. Pero, ¿y si es algo más? ¿Y si la naturaleza tiene pequeñas desviaciones en su programación, momentos donde sus propias reglas son ignoradas por un breve instante? Piensa en los fenómenos de la lluvia de animales, donde peces o ranas caen del cielo, lejos de cualquier cuerpo de agua y sin explicación meteorológica clara. O en la aparición de círculos perfectos en los campos de cultivo, tan precisos que superan la capacidad de intervención humana sin equipo especializado. Estas no son solo curiosidades, son rupturas en el orden natural, eventos que se resisten a la explicación científica convencional. Es como si el universo tuviera pequeños errores de renderizado en su paisaje, o como si la física se torciera momentáneamente para permitir lo imposible. Y si la naturaleza puede desafiar sus propias reglas de esta manera, ¿qué nos dice eso sobre el orden inherente del cosmos? Si hay excepciones a las leyes que damos por sentadas, ¿significa que el universo es más aleatorio o más consciente de lo que asumimos? Este glitch nos susurra que la armonía de la naturaleza no es tan estricta como parece, que hay fuerzas desconocidas en juego, o quizás un sistema adaptativo que, de vez en cuando, reinicia ciertas reglas para explorar nuevas posibilidades. Este fenómeno de la naturaleza que desafía reglas no es un cuento de hadas, es una invitación a la observación aguda y a la humildad científica. La próxima vez que veas algo en el mundo natural que simplemente no cuadra, no lo descartes de inmediato.
Permítete la posibilidad de que has presenciado un auténtico glitch de la realidad, una pequeña anomalía que desafía las leyes naturales y te recuerda que la vida está llena de sorpresas biológicas y geológicas inexplicables. Prepárate, porque la madre naturaleza a veces tiene sus propios trucos de magia. Estás en una habitación familiar, con una fuente de luz conocida, y de repente, de reojo, ves una sombra que se mueve de una forma extraña, independiente de la fuente de luz que la proyecta. Una figura fugaz en la periferia de tu visión, un contorno que parece extenderse o contraerse de manera imposible, solo para volver a la normalidad cuando lo miras directamente. Estas son las sombras con vida propia, glitches visuales que te hacen cuestionar si las sombras son meras ausencias de luz o si tienen una existencia sutil, casi animada, que rara vez percibimos. Imagina que la sombra de un objeto inanimado, como una silla o una planta, parece ondularse o estirarse de una manera que no corresponde al movimiento de la luz. O que en un pasillo oscuro, la sombra de tu propia mano en la pared parece tener un dedo extra por un instante, o un contorno distorsionado que te eriza el vello. La lógica nos dice que es un truco de la luz, una distorsión visual, o una fatiga ocular. Pero, ¿y si es algo más? ¿Y si las sombras no son solo la ausencia de luz, sino un lienzo donde se proyectan otras realidades o pequeñas grietas en el tejido visual de nuestro mundo? Piensa en los momentos en que juras haber visto una figura oscura moverse rápidamente por tu campo de visión, solo para encontrar la habitación vacía. No es una alucinación completa, es más como un destello, una perturbación en el ruido de fondo visual. Este glitch nos susurra que la oscuridad no es vacía, que está llena de información, de contornos que nuestra mente no procesa, o de entidades que existen en una frecuencia que solo se manifiesta como una anomalía en la luz y la sombra. Es como si el universo tuviera un proyector defectuoso que de vez en cuando muestra imágenes de otras capas. Y si las sombras pueden tener vida propia, ¿qué nos dice eso sobre la interacción entre la luz y la oscuridad? Si la ausencia de luz puede manifestarse de formas tan inexplicables, significa que el vacío es una entidad activa, capaz de influir en nuestra percepción. Este glitch nos invita a considerar que lo invisible no es lo mismo que lo inexistente. Nos desafía a prestar atención a los espacios vacíos, a las esquinas oscuras, porque es allí donde los límites de nuestra realidad visual pueden ser más permeables. Estas sombras con vida propia no son un fenómeno paranormal en el sentido tradicional. Son una invitación a la observación más allá de lo obvio, a notar esas sutiles anomalías en la periferia de tu visión. La próxima vez que una sombra te parezca demasiado dinámica o extraña, no la descartes de inmediato. Permítete la posibilidad de que has presenciado un auténtico glitch de la realidad, una pequeña anomalía visual que desafía la física de la luz y te recuerda que la vida está llena de vislumbres inexplicables. Prepárate, porque lo que no tiene forma, a veces tiene una presencia. Hemos recorrido un camino fascinante, observando los pequeños fallos que día a día pasan desapercibidos, un parpadeo en el espejo, objetos que desaparecen, ecos de voces, coincidencias imposibles y sombras con vida propia. Cada uno de estos 100 glitches de la realidad nos ha susurrado una verdad incómoda, que lo normal es, a menudo, una construcción frágil y que la realidad es mucho más maleable, misteriosa y sorprendentemente inestable de lo que nos atrevemos a admitir. Pero ¿y si todos estos pequeños glitches son solo piezas de un rompecabezas mucho más grande, un glitch maestro que engloba la naturaleza misma de nuestra existencia? Imagina que el universo es un programa de computadora increíblemente sofisticado, tan vasto que apenas podemos comprender una fracción de su código. Los glitches que hemos explorado no son errores accidentales, son firmas digitales, pequeñas imperfecciones en el renderizado, o incluso puertas ocultas en el sistema que se abren por un instante, revelando una capa más profunda de la programación. Si nuestra realidad es una simulación, estos fallos son las pruebas, los momentos en que la ilusión se rompe y nos permite atisbar los hilos que sostienen nuestro mundo. Es como si el programador hubiera dejado pequeñas notas al margen del código, esperando que alguien las descubriera. Piensa en cómo estos glitches se conectan. La mente colectiva fugaz sugiere una red interconectada de conciencia. Los objetos que se teletransportan y el mapa que miente insinúan una flexibilidad del espacio y el tiempo. Los sonidos que engañan y los colores que cambian apuntan a una percepción sensorial menos fiable de lo que creemos. Cada anomalía, por pequeña que sea, se suma a la hipótesis de que la realidad no es un bloque sólido e inmutable, sino una proyección dinámica, un holograma o una compleja experiencia de realidad virtual. Este glitch maestro es la suma de todas esas pequeñas inconsistencias, el susurro constante de que algo fundamentalmente diferente está ocurriendo.
Y si este glitch maestro existe, ¿qué significa esto para nuestra libertad y nuestro propósito? Si somos parte de un sistema que puede fallar o mostrar sus costuras, significa que podemos aprender a interactuar con él de nuevas maneras. Quizás entender estos glitches no es solo una curiosidad, sino el primer paso para despertar a una realidad más allá de la pantalla. Nos invita a dejar de ser meros consumidores de la realidad y a convertirnos en observadores activos, en exploradores de sus límites e incluso en co-creadores de su desarrollo. Nos abre a la posibilidad de que no estamos atrapados, sino que somos parte de un juego con reglas que podemos empezar a desentrañar. Este glitch maestro no es una señal de que el universo está defectuoso, sino una invitación a la maravilla más profunda. Nos empuja a ver cada anomalía no como un problema, sino como un portal al misterio. La próxima vez que notes algo raro, algo que no encaja, no lo descartes con una sonrisa de incredulidad. Permítete la posibilidad de que has presenciado una revelación, un pequeño destello de la verdad que se oculta bajo la superficie de lo ordinario. Al final de este viaje, tu perspectiva ha cambiado. Ya no verás el mundo con ojos indiferentes, sino con una curiosidad renovada, una conciencia aguda de los detalles. Porque ahora sabes que el universo no es solo un lugar que habitamos, sino una interfaz dinámica que está constantemente presentándonos pistas, susurrándonos secretos. Y al aprender a notar esos 100 glitches de la realidad, has desbloqueado una nueva forma de ver el mundo, no como una simulación perfecta, sino como una obra maestra en constante evolución, llena de sorpresas que esperan ser descubiertas.